Con respecto a los ejercicios del capítulo 7, tenemos el ejercicio número 9, que dice: para cada uno de los circuitos mostrados en la siguiente figura, determine la resistencia total presentada a la fuente. Y bueno, los circuitos están divididos en literales. Tenemos el literal A, el literal B y el literal C. En el literal A se puede ver que la resistencia 3 y la resistencia 2 se encuentran en paralelo, por ende hay que sumarlos de la siguiente forma, como se puede ver a continuación. Y el valor de la suma de esas resistencias es de 50 ohmios. Y bueno, al sumar de esta forma las resistencias, la resistencia 1, la resistencia 4 y la resistencia 5, que fue el valor que obtuvimos, se encuentran conectadas en serie, por ende hay que sumarlos normalmente. Y bueno, reemplazando los valores, tenemos que la resistencia 1 es 56 ohmios, la resistencia 4 27 ohmios y la resistencia 5 50 ohmios. Sumando todo eso, la resistencia total del circuito del literal A es 133 ohmios. Siguiendo con la resolución de este ejercicio, el circuito del literal B, de igual forma hay que analizar qué resistencias están conectadas en paralelo y cuáles están conectadas en serie para así proceder a realizar la suma. En este caso, las resistencias que están conectadas en paralelo son la resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Al sumar las resistencias en paralelo, obtenemos una resistencia 5, cuyo valor equivale a 99.44 ohmios. Y esta resistencia 5 se encuentra conectada en serie junto con la resistencia 1, por ende hay que sumarlas de tal como se muestra aquí. Entonces la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 5, y esto da un valor de 779.44 ohmios. Y por último, el circuito del literal C, se puede ver que la resistencia 2 y 3 están conectadas en paralelo, así que se las suma de esa forma. Se suman las resistencias 2 y 3, obteniendo una resistencia que la vamos a nombrar como resistencia 6. A su vez también las resistencias 4 y 5 se encuentran en paralelo, por ende también hay que sumarlas de la misma forma, obteniendo así una resistencia que se la va a llamar como resistencia 7, el cual arroja un valor de 3.59 kiloohmios. Como la resistencia 6 que se obtuvo y la resistencia 7 que ya se calculó están conectadas en serie, se las va a sumar de la siguiente forma, obteniendo un resultado de 5.74 kiloohmios. Y bueno, el valor de esta resistencia se lo va a denominar como resistencia 8. Por último, como se puede ver aquí en el gráfico, la resistencia 1 se encontraría conectada en paralelo con todas estas resistencias, que ya la denominamos como resistencia 8 tras haber realizado la suma. Y bueno, sumando las resistencia 1 con la resistencia 8, tenemos que la resistencia total es igual a 0.852 kiloohmios, o transformándole a ohmios va a ser igual a 852 ohmios. Bueno, para este caso vamos a tener la resolución del ejercicio número 29, que corresponde al capítulo 7, donde hay que determinar el voltaje de salida cuando se conecta una carga de 33 kiloohmios entre los puntos A y B. Bueno, para esta situación tenemos este circuito que tiene una fuente de voltaje y 3 resistencias. Aquí se encuentra el punto A y el punto B. Y bueno, procedemos a calcular la resistencia equivalente, que sería sumando las dos resistencias que están entre estos dos puntos, que sería 5.6 kiloohmios más 2.7 kiloohmios, dándonos un total de 8.3 kiloohmios. Bueno, después de esto, tenemos que, bueno, aquí al conectar la carga se conectaría por este lugar, y aquí estaría la resistencia de 33 kiloohmios. Entonces esta resistencia se tiene que sumar en paralelo con la resistencia de acá, que fue de 8.3, la que ya calculamos previamente. Entonces realizamos los cálculos de dos resistencias en paralelo y obtenemos que la resistencia total de ahí es 6.632 kiloohmios. Luego, para el voltaje, le calculamos con un divisor, con la fórmula de divisor de voltaje, para calcular el voltaje de salida que hay en la resistencia.
y sería los 22 voltios multiplicado por la resistencia a la que le queremos calcular el voltaje sobre la resistencia total, dándonos un total de 8.77 voltios, que es el voltaje que hay en la resistencia equivalente que estará aquí. Para la resolución del ejercicio 45 del capítulo 7, nos pide analizar el circuito del ejercicio anterior, que es una red R2R en escalera, y analizarlo o resolverlo para las siguientes condiciones, que se presentan en 3 literales, A, B y C. En este caso, para poder darle solución, vamos a utilizar directamente las deducciones que se muestran en el subtema red R2R en escalera del libro, que son las siguientes. Como podemos observar en la figura, tenemos 4 interruptores, entonces se van a dar las siguientes deducciones dependiendo el interruptor que se encuentre conectado a la fuente y los que se encuentren conectados a tierra. En este caso, para cuando el interruptor, el número 4, se encuentra conectado a la fuente y los demás a tierra, se utiliza la siguiente deducción, que es el voltaje sobre 2. Para cuando se encuentra el interruptor número 3 conectado a la fuente de voltaje y todos los demás a tierra, se utiliza la siguiente deducción, que es el voltaje sobre 4. Para cuando el interruptor número 2 se encuentra conectado a la fuente y los demás a tierra, voltaje sobre 8. Y para cuando se encuentra el interruptor número 1 conectado a la fuente y los demás a tierra, voltaje sobre 16. Utilizando esta deducción, se da resolución al primer literal, que nos indica cuando el interruptor 3 y 4 están conectados a la fuente de voltaje y el interruptor 1 y 2 a tierra. Como mencioné anteriormente, utilizaríamos una sumatoria de las deducciones mencionadas anteriormente. Cuando el interruptor número 3 se encuentra conectado a tierra, se utiliza voltaje sobre 4, y cuando se tiene el interruptor 4 conectado a la fuente de voltaje, se utiliza el voltaje sobre 2, haciendo el reemplazo del voltaje, que es el de valor de 12, que nos indica la figura. Se obtiene 12 voltios sobre 4 más 12 voltios sobre 2, que sería una suma de 3 más 6 voltios, y el voltaje total de salida sería de 9 voltios para este caso. Para el literal B, nos indica que el interruptor 3 y 1 se encuentran conectados a la fuente de voltaje, y el 2 y 4 a tierra. Y de igual manera se utiliza el reemplazo de las deducciones indicadas, el valor del voltaje, que sería 12, y nos queda 12 voltios sobre 4 más 12 voltios sobre 16. Resolviendo algebraicamente, tenemos una sumatoria total de 3.75 voltios de voltaje de salida para este caso. Finalmente, para el literal C, nos indica que todos los interruptores deben estar conectados a la fuente de voltaje, lo que se resuelve haciendo una sumatoria de todas las deducciones, que sería voltaje sobre 2 más voltaje sobre 4 más voltaje sobre 8 más voltaje sobre 16, que reduciendo algebraicamente y reemplazando el valor del voltaje, que es de 12, obtenemos un voltaje de salida de 11.25 voltios. Bueno, en cuanto al capítulo 8, tenemos el ejercicio número 1, cuyo enunciado menciona: una fuente de voltaje tiene los valores de 300 voltios y una resistencia de 50 ohmios. Conviértala en una fuente de corriente equivalente. Se sabe que el voltaje de fuente dividido entre la resistencia interna de la fuente da como resultado el valor de la corriente equivalente. Por ende, se va a aplicar la fórmula que se puede ver aquí para la resolución de este ejercicio. El problema ya nos da los valores del voltaje y de la resistencia, y aplicando la fórmula se obtiene que la corriente equivalente es igual a 6 amperios. Bueno, aquí tenemos lo que viene a ser el problema número 23, correspondiendo al capítulo 8, en el cual se nos pide hallar el circuito equivalente de Norton visto por la resistencia RL. En el primer caso, que es el caso del literal A, tenemos lo que corresponde a una fuente de voltaje y 5 resistencias, y es un circuito visto. Entonces procedemos a calcular la resistencia de Norton y la intensidad de Norton. Entonces, para calcular la resistencia de Norton hay que cambiar las fuentes por su resistencia interna. En este caso, la fuente de voltaje, su resistencia interna es un cable, y en RL hay que cambiarle por un circuito abierto, es decir, se podría decir extraer la resistencia RL
Entonces, al hacer eso, procedemos a calcular la resistencia con las resistencias que quedan. Bueno, 100 y 47 van a estar en serie, entonces estas se suman y sería un total de 147 ohmios, y esto se va a calcular en paralelo con la de 75 ohmios que se encuentra en este lado de aquí. Entonces, al hacer eso, tenemos una nueva resistencia que se va a calcular, bueno, se va a sumar más la resistencia de 27 ohmios porque están en serie, y se obtiene que la resistencia equivalente de Norton es de 76.66 ohmios. Para calcular la intensidad, tenemos que calcular la intensidad que va a correr por el cable de, bueno, por la resistencia RL, que en este caso, para calcular la intensidad se tiene que reemplazar la resistencia RL por un cable. Entonces, para esto, vamos a primero calcular la intensidad total, que sería de 25 voltios dividido entre la resistencia equivalente del circuito, que es de 166.85 ohmios. Al hacer esto, obtenemos un 149.8 miliamperios. Entonces, con eso y un divisor de corriente, vamos a calcular que la intensidad que corre por donde sustituimos a la resistencia RL va a ser de 110.1 miliamperios. Entonces, de este modo, tenemos que el circuito va a ser de la siguiente manera. Aquí tenemos una fuente de corriente, donde tenemos a la intensidad de Norton, que va a estar conectada en paralelo con lo que viene a ser la resistencia de Norton. Y esta va a ser la forma para cualquier circuito de Norton, o sea, bueno, cualquier circuito equivalente de Norton del que vayamos a calcular. Y en este lado de acá se va a encontrar lo que es la RL, que es la resistencia de la que vamos a hacer los análisis. Y en este caso la intensidad de Norton sería de 110.1 miliamperios y la resistencia de Norton 76.66 ohmios. Y bueno, para el caso al segundo caso, que es el literal B, tenemos lo que corresponde a un circuito igual con una fuente de voltaje y 3 resistencias. La resistencia RL está en la mitad. Entonces aquí, para calcular la resistencia de Norton, vamos a calcular en paralelo la de 270 con la de 100 ohmios y reemplazando la fuente de voltaje por un cable. Al hacer estos cálculos tenemos que la resistencia de Norton, que sería la que se encuentra en la mitad, es de 72.97 ohmios. Y para calcular la intensidad de la corriente vamos a usar el voltaje y también vamos a usar la resistencia que ya calculamos, y que es también la resistencia del circuito. Entonces obtenemos que es de un 41.11 miliamperios. Y bueno, aquí tenemos que vuelta a calcular la resistencia, bueno, la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de 100 ohmios, que al realizar los cálculos de voltaje usando la ley de Ohm, tenemos que es de 30 miliamperios. Y para calcular cómo se divide por las leyes de Kirchhoff de la corriente, entonces hay que restar 41.11 miliamperios menos 30 miliamperios, obteniendo la resistencia que pasa por RL, que sería de 11.11 miliamperios. Y bueno, se sigue el mismo modelo que está acá arriba, donde la intensidad de Norton sería de un 11.11 miliamperios y la resistencia sería de 72.97 ohmios. Bueno, aquí tenemos dos casos más. Para el primer caso tenemos dos fuentes de voltaje y tenemos 3 resistencias, entonces procedemos a hacer los cálculos respectivos. Para la resistencia de Norton sustituimos las fuentes de voltaje por cables, entonces tendríamos que la resistencia de 56 kiloohmios estaría en paralelo con la de 100 kiloohmios. Entonces, al hacer los cálculos, sale que es de 35.89 kiloohmios la resistencia de Norton. Y la intensidad de Norton primero reducimos las fuentes de voltaje, como están en direcciones opuestas. La fuente de voltaje mayor se resta de la menor. No, al revés, la fuente de voltaje menor se resta de la mayor. Y tendríamos una fuente de voltaje de 5 voltios, que es la equivalencia de las dos fuentes. Y esto se calcula con lo que viene a corresponder la resistencia de 100 kiloohmios. Entonces aquí obtenemos lo que viene a ser la intensidad de Norton, que es de 0.05 miliamperios, es decir, 50 microamperios. Y bueno, siguiendo la estructura de la anterior forma, se conectan en paralelo y la resistencia de RL también se conecta en paralelo. Para el último caso tenemos una fuente de corriente, ya no una de voltaje, tenemos 4 resistencias, incluyendo la resistencia RL. Para este caso vamos a calcular lo que viene a ser la resistencia de Norton y la intensidad de Norton igual. Sustituimos lo que es la fuente de corriente por un circuito abierto. Entonces tenemos que las resistencias están en serie, primero estas dos,
que sería 2.2 más 1 kiloohmio, serían los 3.2 kiloohmios que hay aquí. Y esto se suma en paralelo con la otra resistencia que está aquí. Entonces de ahí obtenemos que la resistencia equivalente de Norton sería de 1.3 kiloohmios. Y para calcular lo que viene a ser la intensidad, tenemos que, bueno, aquí transformamos el 0.1 amperios de 100 miliamperios. Y esta va a ser la intensidad total que va a transcurrir al principio. Por leyes de Kirchhoff va a haber aquí una división de corriente. Y entonces calculamos con una fórmula de divisor de corriente cuánta corriente va a pasar. Y obtenemos que la corriente de Norton, la intensidad va a ser de 68.75 miliamperios. Siguiendo la misma estructura de acá. Aquí está la intensidad, bueno, la fuente de corriente. Aquí está lo que viene a ser la resistencia equivalente de Norton y la resistencia que vamos a analizar. Para la resolución de el ejercicio 35 correspondiente al capítulo 8, nos pide convertir redes en Y en redes delta. Para poder, bueno, vamos a proceder utilizando la siguiente definición. Cada resistor incluido en la delta es igual a la suma de todos los posibles productos de resistores Y tomados dos a la vez y divididos entre el resistor Y opuesto. Esto se puede representar con las siguientes ecuaciones, que es para RA, RB y RC, que bueno, tenemos como objetivo transformar, como dije, una red en Y, que sería de esta forma, en redes delta, que es de esta forma, siendo RA, RB y RC. Entonces, utilizando las siguientes fórmulas, procedemos con la resolución del literal A, que sería esta red que se presenta. Reemplazando valores, podemos observar que tenemos un valor de R1, un valor de R2 y un valor de R3, que reemplazando en primer lugar para RA y reduciendo algebraicamente obtenemos un valor de RA de 39.82 ohmios. Igual continuando de igual manera con las fórmulas para RB y RC, se obtienen los valores de RB 73 ohmios y RC de 48.67 ohmios, que representándolo ya de una forma delta, se puede observar que tenemos, digamos, una Y en este sentido. Bueno, las resistencias se presentan en este sentido, que sería R1, R2 y R3. Entonces, para representarlas en una red delta, se presentan del sentido opuesto. Como podemos observar, se presenta RA, RB y RC con los respectivos valores. Para la resolución del literal B, que es esta red que se presenta en pantalla, de igual forma tenemos un valor de R1, de R2 y de R3, que de igual manera, reemplazando en las ecuaciones o bueno, fórmulas planteadas para RA, RB y RC, obtenemos los siguientes valores después de reducir algebraicamente: un valor de RA de 21.18 kiloohmios, un valor de RB de 10.28 kiloohmios y un valor de RC de 14.87 kiloohmios. Ahora, si podemos observar en la red Y, tenemos una Y invertida en las cuales se presenta un valor de R1, R2 y R3 de esta forma. De igual manera se representa en una red delta en sentido contrario, como podemos observar RA, RB y RC en este sentido, respetando los valores ya calculados anteriormente.